Hola Juanca, te tenía una propuesta. Hola, dime. Yo sé que a ti te gusta, estás ahora entrándote en un nuevo mundo del placer japonés, la animación, el manga y ese tipo de cosas. Yo quería proponerte algo un pelín más exótico. ¿Qué cosa? ¿Te gustaría venir a mi casa a ver Netflix? Una de coreanos. ¿Y por qué me ofrece su amiguito y rechazó Pedro, acaso? ¿Cómo lo supo? Cineclub es un podcast patrocinado por... ¡Nada, Leo! ¡Si nadie paga! ¡Pero somos independientes! Cierto, pero tú, que nos escuchas, nos puedes apoyar dejándonos comentarios, compartiendo nuestro material y también siguiéndonos en Spotify e Instagram. ¿Qué tal? Por fin vamos a hablar de algo de streaming, vamos a agarrar la nueva audiencia y vamos a dejar de hablar de cosas raras. Así que, ¿cómo estás, Pedro querido? Bienvenido a esta grabación. ¿Cómo estás? Bien, contento, porque creo que esta grabación en parte se dio a que yo le dije al otro panelista, que es Juan Carlos, por lo que está, que había una película del director de Tren a Busan producida por Cuarón. Y ahí Juan Carlos prendió. ¿Qué tal, Juan Carlos? Hola. Prendo con agua, parece. No, es que ese era como no había mejor forma de convencerme. Buena película, buen director, el de Tren a Busan. Película coreana, que a mí me gustó mucho en su momento. Y Cuarón, pues viejo, en la producción. Y en Netflix. O sea, llegar y poner play al toque. Cuarón, conocido por la tercera de Harry Potter y el prisionero de Azkaban. Oye, todo el mundo dice que esa es la mejor. No, como película es la mejor dirigida, no hay dudas. Bueno, y estaba en buen libro también. Ahora, ¿qué puede valer sal en una película producida por Netflix que puso la plata a un director que hizo una muy entretenida, muy buena película llamada Tren a Busan y con un productor del renombre y la calidad como Alfonso Cuarón en Corea? Oye, es que voy a confesar algo. Yo cuando hago zapping en Netflix, yo veo que tienen el logo Netflix y me lo salto. Es como... Yo hago lo mismo. A diferencia de Prime. En Prime es mi letrina favorita, así que en ese logo yo dice por Prime, veámosla, debe ser un conectazo a los que me gusta. Es que de repente salen cosas, pues salen conversaciones. Yo me acuerdo cuando salió esta trilogía del terror de este slasher de la niñita que viajaba en distintas épocas. Los como Fear Street. Fear Street. Con el año. Yo la encontré buenísima. Y, o sea, a ver, perdón, déjame reformular esa frase. La encontré muy entretenida. Para hacer un producto de Netflix. Ya, es que yo creo que somos injustos. Yo creo que en ese sentido somos bien injustos. Si esa serie de películas, que son 3, la hubiesen dado en el cine y no la hubiesen tenido a mano en Netflix, probablemente lo hubiéramos valorado más. Porque llegar a encontrar en el catálogo y tener esta capacidad o la posibilidad, no capacidad, esta capacidad de posibilidad, dale con la lecera, tener la posibilidad de ponerle pausa en cualquier momento, ir al baño, es como que no respetáis las mismas reglas que cuando estáis en el cine. Y creo que le baja harto el pelo a todo el catálogo de Netflix. A mí me da esa impresión que nosotros respetamos menos las películas de ese sello. Los cinéfilos igual nos achanchamos ahora con el streaming. O sea, si no está en las 3 plataformas fáciles de ubicar, nos da ansiedad y nos frustramos. Yo me acuerdo, y lo he comentado en otros capítulos, allá por el 2004, 2025, cuando un compañero de trabajo llegó con las películas, los VCD, ni siquiera DVD, VCD coreanos, porque tenía un amigo japonés, y como era japonés le traían películas japonesas, chinas y coreanas. Y ahí descubrí el maravilloso mundo de Old Boy, de la trilogía de la venganza, y todas esas películas, las primeras de Bong Joon-ho, o sea, tremendo cine. Y uno las veía así vuelto loco. Y ahora que tienes comedias, películas de acción, de thriller, blockbuster, de todo, a veces uno lo mira en menos. Entonces de vez en cuando hay que ojear y revisar qué es lo que está presentando el streaming. Y hay un punto con el cine coreano que es fundamental para entender, que ellos mantuvieron una política de porcentaje de estreno de películas, o sea, de estreno de filmes en los cines coreanos
muy alto. Es decir, no sé, siempre tendría que andar más del 50%, casi el 70% de lo que se estuviera en cartelera fuera cine coreano. A pesar de la resistencia, o sea, de la contracultura que hizo Hollywood y los Estados Unidos. Ahora se ha morigerado un poco. Pero eso generó básicamente dos efectos, y acá van los créditos a nuestro querido canal Sigue el Cinema, que yo sé que nos escuchan a veces. Nuestros hermanos en... ¿Cómo sabes eso? Porque a ellos les gusta la basura también. Que genera dos cosas: genera buenos directores y genera una buena audiencia. Y lo bueno de esta película, creo yo, es una de las cosas buenas, que no es una película hecha para tontos. Ya, sí. Es que una de las cosas buenas cuando se empieza a apoyar esta unión público-privada a nivel industria, ya no solo hablemos de lo coreano, sino en cualquier país, es que empieza a generar una maquinaria que se convierte por un lado en una fábrica salchicha, donde tal vez el 99% de las obras que salgan sean mediocres o malas, pero ese 1% pueden ser 4 o 5 joyas al año que nos van quedando, y en 10 años son, ¿qué te digo? 40, 50 grandes películas, que es una delicia de ver, sobre todo nosotros que estamos acostumbrados mucho o al cine europeo, y europeo en general más británico, ¿cierto? Y mayoritariamente Hollywood y en toda su andanza. Entonces, ver de otros países, otras culturas, a mí por lo menos me gusta mucho, porque ya ver otro modo de vida se me hace entretenido, independiente de lo que esté viendo en pantalla, porque sale de Los Ángeles, sale de Nueva York, sale de la típica familia norteamericana que estamos acostumbrados a ver en las películas. Entonces, que potencien por ese lado a la industria, que tengan más gente. No han llegado, yo creo que en este siglo, lo que llamamos el siglo XXI, el año 2000 en adelante, inclusive estos 25 años, tendremos unas 15 o 20 obras maestras coreanas. No, Sí, no sé no, si puede que sea tan alto el número, pero es verdad que hay aumento. Bueno, ya las tenemos en el radar y son reconocidas internacionalmente. No es cosa que solamente un grupo selecto conozca ese tipo de película o esos títulos, sino que ya son como mucho más masivas. Sí, y son varios directores dando vueltas. Eso es un tema bien importante. No es 1, 2 o 3, sino que son varios los que están generando material. Bong Joon-ho sacó este año Mickey 17, que por temas de coordinación no hemos grabado el capítulo todavía, pero es una película que gustó a la mayoría de los panelistas de Tengo que Cine ponerme al día con las 16 primeras para ver esta, así que me voy a demorar un poco. No, sí. Te hacen un resumen. Ah, bueno. No te preocupes por eso. Voy de cabeza. Lo importante en todo caso de Revelations, creo yo, y marca Netflix, es que al tiro a nosotros nos hace familiar el hecho de que uno de los personajes principales sea un pastor protestante, cristiano. No nos fuimos como en Exuma a las tradiciones antiguas, animistas, budistas, qué sé yo, esas religiones raras que tienen allá, y nos vamos al tiro con un personaje así. Oye, en un thriller. Sí, ¿Sí? es que vaya a entrar en de qué se trata la película, porque me estáis mencionando los personajes, pero... Es que quería ver como en lo general. Porque género, uno diría que es como thriller, ¿cierto? Como una película... Thriller, terror, fantasma. No sé si fantasma es un género, pero creo que aplica, ¿no? Como que camina, como que quiere llegar al terror, pero no llega. Sobrenatural. Un poquitito, pero es conversable. Marco tiene el símbolo de cargando Sí, en la pasa- frente, porque está pensando cuál género podría ser. Haciendo una analogía con la comida coreana, no sé si ustedes han tenido la oportunidad de probarla, mezcla mucho lo que son los platos crudos, verdura, cosas así, con suerte con un hervor, también con otras cosas que están fritas o que están en vinagre, están fermentadas. Y esta mezcla yo creo que en esta película también se da, donde no es solamente un elemento, porque tiene algo como de sátira, diría yo, un poco de comedia negra, que podría haber sido una película de los hermanos Coen, intenta tener un poco de thriller también, pero son estas mezclas raras que tal vez no estamos tan acostumbrados los que vemos más películas hollywoodenses, que por un lado es bien disfrutable, pero por el otro no sé si es 100% efectivo en lo que propone. Es que hay algo que sucede en la película que se da no con tanta naturalidad en esta, pero sí se ha dado en otras películas coreanas, que es los cambios de foco, que son en un momento de la película tú te das cuenta de que son dos los protagonistas y son dos historias paralelas que están corriendo, y pareciera ser que están en géneros distintos.
uno está corriendo como en una película de venganza, mientras que otro es como un thriller de misterio. Y tal vez en esa amalgama, como diría el gran poeta guatemalteco, muy No bien. lo mencionen. No, todos sabemos quién es. Oye, camuflajeemos su nombre, por favor. Sí, un saludo, suegro, si nos está escuchando. Lo digo por mi parecido a Jason Momoa. Buenas noches, esto ha sido Cineclub, yo me retiro. Aguanto hasta cierto nivel de absurdo y esto, yo sé que usted, amigo mío, tiene un ego sano y es bueno tenerlo, pero o yo tengo una dismorfia visual. Yo creo que por lo menos hay una cosa que tengo más largo que Jason Momoa, y el pelo. Uh-huh. El peñeteñe. Ya. Los pelos de la nariz. Ya. Retomemos. Pero la mezcla de personajes, eso es lo que quería hacer el punto. O sea, el pasar de un personaje a otro y que van en géneros distintos. Ese es el punto que quería hacer. Ya, oye, yo tengo una teoría, perdón Marco, pero yo tengo una teoría, no sé si los dos están enterados, y si no están enterados es interesante que lo conversemos. Esta película está basada en una historia hecha para un webtoon. Webtoons son cómics digitales, ¿ya? Y los cómics digitales son originarios de Corea del Sur y diseñados como especialmente para ser leídos en este formato vertical del celular, ¿cachai? Y tienen como la característica principal es que como son como historias pensadas como un thriller episódico o historias episódicas con harto cliffhanger, ¿cachai? De ser un ritmo bien ágil y por lo que estuve leyendo siempre tienen como harto como medio teleseriesco, contenido emocional, ¿cachai? Entonces yo creo que el traspasar este formato al otro, yo creo que ahí hay algo que no sé si termina de cuajar bien. Por lo que tú me relatas, suena que es más fácil traspasarlo al formato serie que al formato película. Claro, precisamente sería más interesante traspasarlo en formato serie, pero bueno, acá lo hicieron en película. De hecho, ya tenemos una cosa que es bien interesante. Yo nunca había escuchado que traspasaran algo de este formato, Webtoons, que lo había escuchado alguna vez, nunca he leído nada de esto, y sería algo bien, bien original, bien novedoso. Yo una vez leí un webtoon así cortito de terror. Eran más que texto, eran solamente imágenes, como un storyboard, pero muy bien dibujado todo y tú ibas avanzando. Y en un momento tenían como una especie de jumpscare porque tenían pequeñas animaciones esta historia. Y te caes asustado porque estás con el celular todo concentrado viendo el dibujo, haces scroll y se aparece alguna huevada moviéndose entre medio. Así que como mecanismo narrativo tiene su encanto. Mira, uno de los puntos positivos a mi juicio de la película es que tiene buen ritmo, que no, sí. en cuanto a ritmo no decae y mantiene tu interés toda la película. Yo creo que tiene problemas, lo vamos a conversar, pero para mí el saldo es positivo. La pasé bien y creo que es una película digna de conversar y destacar ciertas cositas. Juan Carlos me dijo hace mucho tiempo atrás cuando la vio que la película a veces caminaba por la cornisa y se alcanzaba a salvar, y me parece que tiene razón. Sí, el asunto es cuando yo digo que se pasea por la cornisa a punto de caerse, y de un edificio bastante alto, o sea, corre bastante peligro. Son momentos en que igual uno se empieza a distraer con otras cosas, que lo hemos conversado, cuando uno se empieza a distraer con detallitos, cosas que pueden ser muy relevantes en cualquier otra película, pero cuando tú ya le empiezas a notar algo es porque algo te está pasando, está empezando a aburrir, pero de repente vuelve a enganchar de nuevo. Y como tiene tantos temitas a mí que a mí me gustan, ya mencioné uno que es el tema de los fantasmas, y el otro que en una conversación, creo que fue en el último Cineclub on the Rocks, que mencioné que tiene apofenia, y dije, esto es un tema que tenemos que tratar con Marco, porque Marco debe tener un par de Biblias ahí en su biblioteca sobre el tema. Tengo un libro llamado Apofenia. Entonces no me equivoqué. Pero ¿les parece que partamos con un pequeño resumen? Porque hemos hablado un poquito de qué cazuela es esta historia. O sea, estamos libres de spoiler absoluto durante 15 minutos. Pero creo que igual es bueno explicar a grandes rasgos de qué trata esta historia. No sé Yo tengo si... un par de apuntes acá.
Ya, ¿Qué puede ser dale. para eso? Pero es que, por un lado, tenemos al pastor que ya mencionamos, que es el primer personaje que mencionó Pedro. No voy a mencionar el nombre porque es un nombre que está en coreano y... Dejémoslo así. Permítanme escapar, dejémoslo así. Sí, no, está bien. El Que pastor. es un líder religioso, pastor, que sufre una tragedia personal, cree recibir una revelación divina y que lo impulsa a ir siguiendo estas no sé, revelaciones que se le van apareciendo. Y por otro lado tenemos la historia de una detective, también tiene un nombre coreano, discúlpeme, tampoco lo voy a decir, y que está muy atormentada por la muerte de su hermana, ¿ya? Ujú. Y que justamente al ser policía se ve involucrada en un caso de desaparición de una persona que está relacionada con la iglesia del pastor, este pastor de nombre coreano que no voy a pronunciar. Así que ambos personajes se ven envueltos en esta investigación que van confrontando sus distintos dramas. Yo añadiría solamente un punto, que el punto de conexión de ellos es un personaje que sería el culpable de la muerte de la hermana de la detective y que estaría siguiendo una niñita por pedófilo, y por eso entró a la iglesia el pastor, y el pastor como que lo quiere reclutar. Y justo Para. Está diciendo que el pastor quiere reclutar un pedófilo. Pero es que del mundo... Yo creo que estás explicando mal yo entiendo tu crítica a los cultos religiosos, pero creo que estás explicando mal esta película, Pedrito. Porque a esa altura, él no lo sabe. Él lo conoce después cuando empieza a hacer el chequeo, el check-in del gallo. Le pasa su chaquetita de la iglesia. ¿Viste, Marco, si tenemos que quitarle el micrófono a Pedro cuando tenga que contarla? Porque saca todos los spoilers sin querer. No, pero es que esto es... ¿Qué? Los primeros 20 minutos de la película, así... No, sí, es verdad. Pero Sí. la película parte así como jugando al despiste de que hay una niña y ve un tipo malacatoso o de mal aspecto, ¿cierto? Que la va siguiendo. Oye, qué Y bien esta niña- elegido, qué bien casteada esa cara del malandra, weón. Sí. Sí. Y de hecho me puse a buscarlo de ahí y el bueno es un actor que, claro, tiene el mismo rostro, pero cambia todos los músculos, todas las facciones y es compadre así como súper normal cuando no lo ves caracterizado. Y tampoco pasa a ser como una caricatura lo que te presentan acá. A lo más un par de cicatrices en la cara y listo. Y esta niñita llega a la iglesia, po. Y llega a una iglesia súper pobre, así como en un cuarto piso con escalera, que es como un galpón, como si con una sede comunal, una sede vecinal de población, lo hubiesen dejado como templo, muy en la línea de los templos canutos, así estos templos chiquititos y todo. Casi ¿Pero parece qué como- eso es, po? Sí, eso po. es... Porque este pastor joven también como que quiere, vamos entendiendo que quiere reclutar más gente y quiere hacer crecer su culto porque está partiendo una iglesia desde cero. Y hay otros lugares de la ciudad donde está todo el boom inmobiliario y donde hay gente con más dinero, más poder, y van a hacer otra sucursal, una iglesia, pero una mega iglesia, así como una iglesia mall. Y Como la del brutalista. claro, y entre este tipo de cosas, compadre, lo que hace, como que te vas dando cuenta que igual tiene cierta ambición de querer ser un pastor de una iglesia más grande, tema de ego tal vez, pero como que te lo pintan al principio como tipo humilde. Es que ahí yo te discutiría ese punto. Yo creo que él no tiene la ambición. Él ve las señales divinas que lo llevan a asumir mayores responsabilidades. Y las va tomando, sí. Porque Sí. en algún punto me da la impresión que es la esposa la que lo insta a tener ese tipo de ambición de ser el futuro pastor de esta nueva iglesia que es más grande. La Lady Macbeth. Y él se siente que tiene que hacer su trabajo, su misión divina y ahí veremos. Veremos lo que Dios dice. Claro. ¿Para dónde me lleva? Como dice, Dios proveerá. El hombre Claro. propone y Dios dispone. También. Sí, sí. Hay varios dichos religiosos. Bueno, ya pasaba hace tiempo la Semana Santa, pero todavía tengo varios anotados en mi mente y casos Ya, pero- Dejémoslos ahí mejor. Ya, pero ahí tomamos el primer hilo de conversación, que el que proponía yo, que a mí me parecía súper interesante, que de la apofenia, que este personaje empieza a ver señales aleatorias de cosas que puede estarla viendo solo él, pero él las interpreta y eso le va dando le va señalando un camino de cosas que tiene que ir siguiendo y que probablemente está muy, muy equivocada. De hecho, casi al final de la película hablan y mencionan el término apofenia,
Sí. Pero creo que es importante señalarlo bien. La apofenia más conocida son las pareidolias, que es Salen las caras, los rostros. Claro. Sí. Cuando tú ves una casa con las ventanas, los autos que tienen cara y cosas así. La apofenia en sí es justamente la capacidad que tiene el ser humano de encontrar patrones y conexiones en cosas que probablemente no lo tengan, en cosas aleatorias, las nubes, los sonidos, los números que despierta de la noche y ves el reloj y son las 2:22, las 3:33, las 4:44, cosas así, y que hay gente que les reviste eso de significado, ya sea positivo o negativo, y no necesariamente eso es nocivo para la persona. Por ejemplo, para los trabajos creativos, hacer sinapsis de dos ideas o de dos conceptos que no debieran por qué estar unidos, y a través de esta apofenia, de ver estas señales, estos símbolos, puedes unificarlo en una cosa mucho más interesante. Lo complejo viene cuando esto empieza a limitar lo que puede ser una herramienta, un instrumento para poder crear o hacer más cosas. Te empieza a limitar porque empiezas a creer realmente que las cosas son o no son, y empieza la paranoia, empiezan los delirios de persecución, empiezan todos esos problemas que hemos visto en varias películas. No sé si ustedes vieron la de Jim Carrey, el número 23. Estaba pensando exactamente la misma película, que Sí, es mala. Es un cornetazo, pero recomiendo que la vean. No, yo no. ¿No? Es derechamente mala y no disfrutable. Pero Oye, claro, pero la obsesión- aclaremos. Si Pedro está diciendo que no hay que ver un cornetazo es porque realmente tiene que ser malo. No, así es como pero tú la viste, Juan Carlos, dijiste que la Sí. viste. Y la Sí, resolución sí. es penca. Sí, es como el hoyo. Sí, no hay forma de salvarla. Ya, Aunque- perdón, Marco, perdón. Continúa con tu... Saxofón. Entonces, con el tema de la apofenia, por ejemplo, la gente que cree escuchar voces o ver cara, rostro, gente que lo ataca, o no solamente ver imágenes visuales, sino también interpretar sonidos o mensajes. Prendo la tele, que en Shaun of the Dead es maestro cuando lo hacen, que están hablando de que ataques, mordidas, asesinatos, pánico en las calles de Londres y todo esto. Hay gente que prende la televisión y cree que lo primero que van a escuchar es un mensaje, o si prendo la radio y escucho una palabra es un mensaje codificado. Toda esa paranoia, por ejemplo, del escritor norteamericano Philip K. Dick es exquisita. Si uno la ve como la disfruta como alguien que está consumiendo este tipo de cosas, pero si se pone a pensar, alguien que vive toda esa paranoia es para volverse, en este caso, realmente loco, ¿cachai? Entonces, esto es lo que empieza a ver este pastor. Empieza a ver que las nubes del cielo se abren y ve una imagen que puede ser como la imagen tradicional de Jesucristo, en los árboles, en un montón de cosas, en los grafitis también. Y de hecho hay una cosa que se llama como la randonáutica que también tiene que ver un poco con eso, que es tratar de encontrar mensajes ocultos en la ciudad e ir interpretándolo a tu favor. Cierto pensamiento mágico se maneja en ese tipo de cosas. Pero acá Sí, tú dijiste la palabra clave, mágico, y creo que la película juega un poquitito ese juego, como que entra en el juego de lo que le está pasando al pastor, porque pareciera ser que tiene como un chaleco de trama que lo está protegiendo. No sé, pues hay un momento en que hace una cosa muy fea y te ponen en un primer plano que hay una cámara de seguridad, para después, 10 minutos después, cuando llega la policía y pregunta por la cámara, le digan, sabe que no tenemos plata para conectarla, no grabó nada, ¿cachai? Estaba asustando. Claro, Cuidado con el perro. Pero reafirma la idea de que aunque está cumpliendo un designio, mientras que él está dejando un regadero de acciones malas que decisiones. no están muy malas decisiones. Mala mujer. Laboral, sí. Oye, Mala mujer. por eso a mí, cuando yo veía esta película, decía, ¿sabéis qué? Esto, La mano de los hermanos Coen, sería una tremenda historia. Hemos visto películas así, tipo Fargo, donde todos empiezan a cometer errores y el azar también juega a favor o en contra tuyo. Y acá a mí me gusta la idea, capaz que este tipo realmente esté iluminado por el de arriba y las cosas que está haciendo, porque van increciendo, ¿cierto? En un principio tú dices, ya, puede que esté bien, pero de repente empieza a superar ciertas líneas morales que ya hay uno que dice, no, acá ya traspasó, aquí ya no, hay algo mal. Y por otro lado tení a la detective, ¿cierto? Que tuvo este problema con la hermana que se murió, se suicidó justamente al cachar que el tipo que la había secuestrado y todo, que es como el antagonista de esta película, lo habían sacado Libre porque está loco.
Claro, palabras más, palabras menos, porque lo pintan como una víctima por todo lo que había vivido y eso hace que lo digan, ¿sabes qué? No es un chico malo, solo quiere ser el mismo y lo sacan. Y ahí hay una cosa que hablamos de los fantasmas, ella ve al fantasma de su hermana. Y antes de que hable el fantasma de su hermana o aparezca así como explícitamente, desde la primera escena que aparece ella, se ve así como en el fondo del cuadro por algunos segundos, siempre como algo borroso, como si fuese un bulto. Y eso lo encontré hermoso. Porque si ya será de terror. Que eran malas de la película eso. No, pero lo encontré Kuma. Lo encontré Kuma como el fantasma de... No, si vieron la película Iron Claw, en un momento aparece un fantasma también, así de Kuma. Como recurso a mí me gustó. Flight, es como... Tú como detective estás siempre con otra persona con la presencia al lado, pero no una presencia que sea una memoria. No, es literal un fantasma que está al lado tuyo. Oye, pero tú veías anime y leías manga. Ahora, pero a lo que voy yo, en un principio no te lo muestran tan explícito. Luego ya abusan tal vez del mecanismo, pero en un principio solamente ni siquiera interactúa, sino como que está escondido, no es tan evidente la primera escena. Y me recordó como esta especie de imágenes ocultas que estaban en la película Tar, la de Lidia Tar, la de la músico, ¿cierto? Que en algunos momentos aparecía esta chica de rojo entre medio, pero que ni se notaba. Entonces dije, acá parece que se viene algo bueno. Luego efectivamente esta cosa es la detective y sus secuaz, que es la culpa encarnada en un fantasma, en el trauma de lo no resuelto. Sí. Y ahí sí que es brocha gorda. Sí, es brocha gorda, pero tiene un sentido. O sea, lo que busca con eso es que el fantasma trate de influir las decisiones que vaya a tomar la detective. Porque ya con este tiempo podemos decir qué es lo que hace el cura, ¿no? O por qué se empiezan a encontrar estos dos personajes. O sea, yo creo que no tiene ningún sentido que no sigamos, o sea, que sigamos la conversación si ya no entramos de lleno en cómo se juntan estas dos historias, porque de hecho es bastante raro como lo hemos ido contando, porque son el padrecito piensa que este weón le secuestró a la hija porque se le olvidó ir a buscarla al jardín. Y ni él ni la mamá de la criatura saben dónde está la hija. Entonces, weón, como ya sabe que está en el registro de pedófilo, etcétera, lo sale a perseguir en una noche de lluvia. Tienen una pelea como en un bosque, en una montaña. El gallo se cae y entre comillas se muere, y él ve el rostro de Dios en los cielos. Ya, pero aquí yo creo que tenemos un primer punto que es medio paranormal. No es que como que se muere, el compadre se muere si le sale sangre de una cuestión que se cae de cuánto, de 10-15 metros, se golpea la cabeza en una roca y se la parte. Y ahí viene, yo creo que como la primera parte, que para mí no sé si alcanza a ser sobrenatural, pero ya es cuando menos extraña. Sí, a mí me llamó mucho la atención dentro de esa escena, más que esa caída, o no lo había pensado, Juan Carlos, pero tienes un punto. Pero el hecho de que se vea tan claro el rostro como de Dios en los cielos, y dije, ¿por qué chucha está bueno? Y después nos revelan por qué lo hicieron. Y es feo ese efecto también. Y este gallo, entonces la detective sabe que desapareció el gallo que era el que causó que su hermana se suicidara. Entonces está metida en la investigación de buscar esta desaparición. Ahora, yo he aprendido gracias a los cómics que si no hay cadáver, no hay muerto. Entonces cada vez que el cadáver desaparece, no se encuentra o no es explícito, no hay muerto. O sea, a ver, es que claro, sí, yo entiendo esa teoría, entiendo ese planteamiento. Lo que pasa es que nosotros en la película dejamos al muerto ahí en ese lugar porque el pastor se escapa, pero si lo entendemos de esta forma, como funciona el cuerpo humano, partirse la cabeza de 10 metros de altura y volver y estar hospitalizado y despertar de la nada no es natural. ¿Cachai? Ya. Pero tampoco creo que la película necesite profundizar en eso. Creo que el motor de la película no va ahí, porque igual todo lo que le pasa al cura y todas las acciones que determinan no todas las acciones, sino que todas las revelaciones que determinan sus acciones están así como entre la línea entre la fe y el delirio, que es justamente esto. O sea, no me rompe la línea de la historia que este compadre como que reviva, porque para mí revive.
vuelve de la muerte. Ah, puede ser. Es que a mí lo que me gustó en todo caso esta parte es que el efecto que le produce al pastor es que él siente mucha culpa y quiere confesarse con el maestro máximo de la congregación al día siguiente, y justo cuando le revelan que lo quieren elegir él para que se haga cargo de esta nueva super iglesia, po. Y él lo toma como, estoy haciendo la obra de Dios. ¿Seré yo, señor? ¿Seré yo, señor? ¿Cachai? Y entonces después, cuando este gallo revive, y este gallo nuevamente, casualmente, porque lo encuentran en un refugio en las montañas donde fue a dejar a la señora, dice, tengo que rematarlo ahora. Para mí, esa es una de las debilidades de esta película, y que Efectivamente. Es que tiene un montón de cosas que son porque sí, y creo que están mal hechas. Los guionistas, uno ve en Breaking Bad, en Succession, lo mismo hablar los hermanos Coen, se habla de que cuando no hay problema con las coincidencias, si es que esas son en contra y en desmedro del protagonista para hacerle más complicada su aventura. Pero acá siento que es más que los guionistas querían hacer avanzar la historia, más pero que el contrario, porque otra intervención divina. Perdón que te interrumpa, pero así yo lo entiendo. Como que esa era la idea, como apoyar al protagonista, que tuviera como una armadura de guión y que él lo interpretara como la voluntad divina. Como, pero si Dios me está ayudando en hacer todas las weas malas que estoy haciendo. Si no, en el fondo a este personaje le van sucediendo cosas que son pencas para él. O sea, él tiene que enfrentarse a situaciones que son complejas de resolver, y la resolución por la que él opta es como la más reñida por la moral, y inmediatamente que toma esa acción viene alguna especie de revelación. Él tiene alguna visión, algo que le indica, sí, está bien lo que hiciste, o no debiera arrepentirte, dale nomás, ¿cachai? claro. Esa es como la línea de la historia. Mientras que el conflicto de la detective es tengo que salvar a este weón, o sea, tengo que encontrar a este weón, pero también lo quiero matar. Pero se nos ha olvidado algo, que hay una persona secuestrada entre medio. Entonces, si mata, de hecho, el conflicto, y ahora que ya estamos sin spoiler, este delincuente le dice, si me matas no vas a saber dónde está esta niña. Entonces, que efectivamente secuestró a alguien de la iglesia. Sí, y el tipo cruza la moral y es como, me da lo mismo, weón. Te voy a matar igual porque porque pensé que secuestraran a mi hija y cuestiones así. Y todo el rato la detective está buscando, así como muy en el silencio de los corderos, ¿cierto? Tratar de pillar a este tipo para descubrir dónde está esta niña, porque lleva varios días sola y tiene que salvarla porque ella tiene el trauma, y eso es muy asiático, muy de anime, de tengo el trauma porque me imagino a mi hermana esperándome, jurando que yo le iba a rescatar en el último minuto y no lo pude hacer. Entonces ese es mi fantasma, ese es mi karma, ese es mi dolor, y ahora quiero resarcirme de cómo, adivina, solucionando y salvando a otra persona. Esta película, si yo creo que tiene uno de los defectos, es que, entre varios, es que es todo muy brocha gorda. La idea de la apofenia, la idea de un predicador joven que tiene la oportunidad de crecer en su iglesia y que tenga la duda si es que los designios que está viendo son designios divinos o es una paranoia o una justificación de él, me parece que en el papel tiene más riqueza que lo que vemos en pantalla. Y para mí eso es una tremenda debilidad, un tremendo despilfarro. Yo estoy muy de acuerdo con eso, sobre todo porque en algún momento sentí que, bueno, la película se llama Revelations, por lo tanto muchas de las situaciones que le suceden al pastor para mí son las que justifican el título y debieran ser el motor principal de la historia, pero en algún momento sentí que todo este tema de la revelación y la ruta, el camino que sigue el pastor termina siendo como una especie de MacGuffin, porque la película termina en otro lado. Termina en la investigación policíaca, claro. ¿Cachai? Y eso, en algún momento encontré que esa desconexión que hacen de la historia del pastor para pasar a la de la detective no fue muy, muy eficiente. Yo estoy de acuerdo con eso, Juan Carlos. Estoy 100%. Yo creo que esa es la gran debilidad de la película, que no es sutil el cambio. Y creo que, por ejemplo, mira, estoy pensando en una obra mayor, pero ¿cómo, por ejemplo, Scorsese hace pasar de personaje en personaje Casino la historia? Ándale. Con una sutileza y como que no, como si no pasara nada. ¿Quién es ese director? Don Martin. Pensemos en Bong Joon-ho y las comedias que hace, estas historias tontorronas que tienen distintos géneros en sí mismos y pasan de una comedia al drama, al drama íntimo, al drama grande, y te va y lo va manejando sin problema. Yo creo que acá el director se engolosinó porque Tren a Busan, la gracia que tenía, que era una historia que tú explicas
hay un ataque zombie en Corea, los tipos van en un tren de alta velocidad al otro extremo del país. Y cada estación va notando cómo va convirtiéndose todo esto en un apocalipsis zombie. Y de repente se meten zombies al tren. Tienen que sobrevivir. ¿Y el tren para dónde va? A ¿A Busan. dónde va el tren? A Busan. Y por eso se llama tren a Busan. Sí, es que Busan Mira. es un pueblo coreano. Es una ciudad. Sí, es cuando se llaman acá en Chile tren a Calbuco, a Pelotillehue, no sé, a cualquier cosa. De hecho, de Busan se puede ir en barco a Japón, para que ustedes sepan. Como máxima velocidad dota, así, barco a Busan, a Japón. No, Como que- no. Yo creo que de muchas En partes. alta mar nadie puede escucharte gritar. creo que de muchas partes se puede ir a Japón en barco. Pero No. Digo yo, se me ocurre que puede llegar en barco a Japón. es una ruta, es una ruta que es como puta. Man. Ya, bueno. Te concedí el punto, pero hay una ruta entre la ciudad de Busan y la ciudad de Fukuoka que el público en general puede comprar su ticket ir y pasar de un país al otro, como se hace con Calais y Dover entre Inglaterra y Francia, por ejemplo. Ah, ya. Es como tiene un perro y tiene. Y ahora va a aparecer. Vamos a ver si se entiende el punto de que hay distintos lugares para acercarse. Ahora, esta película, yo encuentro que tiene varios elementos rescatables, entretenidos, que tal vez como si fuese una serie de 3 capítulos, 4 capítulos cortos, hubiera funcionado mejor, porque esta mezcla de tantas cosas creo que se hizo con impericia. De que quedan desbalanceadas ciertos elementos en donde no sé cómo sentirme o qué me quieren comunicar, y algunas cosas pasan muy porque sí, muy Deus ex machina, ¿cierto? En este caso, pero no la siento una película profunda. Y si no es una película profunda que está tratando temas que son bien interesantes, tiene que hacerlo simple, tiene que hacerlo conciso, y tampoco lo es. Y creo que es más compleja porque sí, por impericia, más que porque se engolosinó por tratar de meter todas las cosas, más que por un trabajo depurado. Es interesante porque yo pienso que su problema, bueno, tú dijiste la brocha gorda, y yo creo que hay elementos que son como demasiado brocha gorda, y eso no es como tratar de... No sé si el problema es los ingredientes, sino la cantidad... No la cantidad de ingredientes, sino cuáles eligió. ¿Cachai? Particularmente el fantasma, por ejemplo, ¿cachai? A mí, por ejemplo, no me hace problema el tema del Deus ex machina, porque precisamente son revelaciones divinas. Como Sí. que le encuentro el sentido con la historia que está viviendo el personaje. Bueno, uno como espectador lejano y como está cometiendo acciones reñidas con la moral, nadie se siente muy identificado con el cura, pero el cura, o sea, el padre, el pastor, pero el pastor está 100% seguro de lo que está haciendo. O sea, de hecho, eso creo que es lo más importante en la película, porque tanto como el pastor como la detective, lo que ellos están viviendo para ellos es algo totalmente real. Yo estoy seguro que el personaje en sí, el de la detective, ella sabe que es una locura que vea un fantasma, pero ella lo está viviendo como si estuviera el fantasma presente en su vida todo el tiempo, y por eso es tan ordinaria esa metáfora de tener al fantasma Sí. presente todo el rato, porque ella lo está viviendo así, ¿cachai? Sí, Probablemente el efecto es el ordinario, no sé si el efecto, la caracterización de las tomas de las escenas, Bueno, pero yo creo que está bien. Bueno, yo soy Y lo más mismo pasa con ordinario. el cura está viviendo esa experiencia, él está convencido de lo que está viendo, que es real, por lo tanto nosotros, para mí está muy bien representado para mí como espectador que estos personajes están viviendo esa realidad. Ujú. Sí, también creo que por ahí. Sí, no lo pudiste haber dicho mejor, Juan Carlos. Ahora, para tener un asesino secuestrador, que es lo peor de lo peor, para tener un cura, un predicador ultra fanático que cree estar viendo de signos divinos, porque también vemos el cambio, porque al principio el tipo es súper normal en su actuar, y vamos viendo esta como, agarremos el cliché, este descenso a los infiernos de la locura, donde vamos viendo cómo se empieza a convertir en un villano de opereta, ¿cierto? En un villano de caricatura, mientras tenemos también a Detective Sufrida. Estos 3 elementos para mí son súper interesantes, y encuentro que no lo hicieron bien, porque pienso por ejemplo en Exhuma, otra película coreana de terror que tiene como 3 tipos cambia de género y cambia de género, y creo Favorita que del Cine Club. los 3 géneros lo hace de manera muchísimo más competente y sobre todo mucho más entretenido.
Ahora, Acá en hay un un tema momento- espera, qué bueno que mencionaste Exuma, porque Exuma te marca los capítulos. Y como Oye, dijimos al principio, Ya, pero y tú también mencionamos lo repetiste de idea, mencionaste Exuma, no puedes dejar de mencionar que tenemos una conversación de Exuma y que es favorita de nuestro panel. estuvo en el top 5 de las más favoritas del 2024 de Cine Club. Así que También pueden escuchar ese capítulo por si quieren buenas películas del 2024. Pero claro, Exuma marca los capítulos. Esto venía de un formato que es como más adaptable a serie. Y también repetiste hace unos minutos atrás, Marco, que tal vez como serie hubiese quedado mejor. Y capaz que ese haya sido el gran pecado nomás. Que, en la que el adaptación formato es difícil. la adaptación era. Les quedó un poquito grande el poncho. No. Y ahí uno tiene que ser respetuoso con la esencia del material original, pero hay que saber faltarle el respeto al material original en pos de hacer una buena película. Ajá. Porque hay cosas que son inadaptables y otras que se resienten cuando es una película para ritmo de película o para ritmo de serie o de radioteatro o de lo que sea. Y yo encuentro que acá sí pasa eso de que son muchas historias en una y no están bien resueltas. Ahora, yo creo que echaba la talla un poco acá porque yo me junté con bueno, acá la vi en la casa con la Romy y me tiraron la película por la cabeza porque en 2 horas me alegaban de que habíamos visto un montón de otras cosas, así que Juan Carlos me fue mal con eso. Pero a mí me sorprende, Marco, porque yo te conozco hace un tiempo, yo sé que te gusta la basura, te gusta a veces comerte tu hamburguesa con papas fritas, en términos cinematográficos, digo. Yo no sé si no diría que esta película está más cerca de la chatarra, pero sigue siendo entretenida. A mí no me gusta el kimchi. Me gusta la comida coreana, me gustan las cosas, pero el kimchi le siento sabor a líquido así como a líquido percolado, como al juguito de la basura cuando sacáis las bolsas. A ese sabor le siento. No digo que esta película tenga este mismo puedo sabor. entender cómo Marco sabe eso. No quieres enterarte. Yo te contaba que te pasó una infancia terrible, cabro. La vida con Chalí es muy dura, weón. El hambre es cruel, el hambre es cruel. Y si con Chalito creíamos que de verdad significaba caca seca en Mapudungún, no quieren enterarse las cosas que habían por allá. No, y le pregunté a cualquier persona con Chalí y dice, no, significaba caca seca, y nadie se lo cuestionaba. Eso es lo terrible. Ahora, volviendo a esta metáfora de esta película de comida basura, a mí me gusta la cheeseburger, ¿cierto? La hamburguesa con papas fritas, lo tradicional, o una película pop. Cuando se sabe que es una película pop, no tiene mayor aspiración que eso, y lo que te presenta en pantalla lo hace de buena manera, y si no es de buena manera, que lo haga entretenido. Acá siento que quisieron tocar un tema mucho más delicado, pero rasgaron solamente lo de la apofenia, porque la apofenia te lo dan como te lo explican, Sí, como la superficial. gran revelación, como para dar a entender de por qué el tipo está viendo designios donde no debiera, y eso lo hace en un personaje que es el más expositivo, y está bien que así sea, que es como el científico, el psiquiatra, que es Qué mal voz personaje ese, experta. weón. Es que es el buen da todas las explicaciones en texto. Sí. Es una Pero hueá mala tampoco- también, que me han notado. Pero este compadre ni siquiera es carismático para tener un Van Helsing así explicando lo que usted, mi querido niña, está viendo son alucinaciones de su cabeza. Imagínate un Willem Dafoe explicando ese tipo de cosas. O William Dafoe. Sí. Es que ni siquiera, es que no es un personaje, pues. O sea, es como un recurso que se le ocurrió para. Ya, ¿cómo crees te explicamos? Que el cura está viendo esta weá, que el otro weón está rayado la cabeza y que no puede decirnos dónde está la niña sino en sus códigos. Bueno, tengamos un experto, un psiquiatra, ya, un psiquiatra. Y Y el psiquiatra es fome, po. es fome, es que no está desarrollado, es solamente para arreglar cuando se necesita la respuesta, aparece la ingeniería del psiquiatra. Oye, y ahora que mencionaste algo, se me había olvidado y no hemos hablado en todo el rato de que el antagonista, que es el secuestrador de niñas, ¿cierto? Este tipo había sido también como abusado por su padre, tiene todo un drama, ve como le decían, le traducían como el cíclope. Claro, El porque lo sí- castigaban, lo dejaban castigado en una pieza que tenía Una ventana con una raya. una ventana Sí, redonda. Que es como ¿Y la del qué? Zodiac. Claro, Por que símbolo del finalmente la terminó interpretando como que era un ojo. Yo lo único que pensaba en el chino tuerto, pero no podía decirlo en la casa. Ay, pero Ah, pero mal. Porque son coreanos y no quiero ser racista y confundir a todos los asiáticos, porque no sé que hay diferencia. Entonces, pero ¿cachai que llevamos 40 minutos y nos hemos olvidado de mencionar ese dato importante que es un protagonista pivotal, que es el que hace que avance la historia, que los personajes sean motivados, ya sea por la venganza, por la justicia, por el designio divino, y nos estamos olvidando de la construcción porque de verdad
verdad la construcción psicológica de este personaje está pegada con moco. Es como intentan que sea un Buffalo Bill de Silencio de los Inocentes y no lo hacen. Es como, no, fue atacado cuando niño y por eso él reacciona de esa manera. Yo creo que más que la construcción del personaje tiene que ver con cómo te revela la información. Eso yo encuentro que es lo penca. Yo creo que es lo mismo, tengo que la revelación, cómo te construyen un personaje y cómo te van dando la información, para mí son el mismo asunto, porque la construcción del personaje se basa en cómo te van relatando esa información, cómo te la van otorgando a ti como espectador. Y acá es, puta, faltó que apareciera mi compañero de trabajo los días lunes en la mañana con el PowerPoint a darme esa charla 45 minutos. Eso hace el psiquiatra, pues, básicamente. Sí, para eso está el psiquiatra. Y el psiquiatra lo ocupan para los dos temas, pues, para explicar la locura del padrecito y la locura de este villano. Y la depresión y culpabilidad que tiene la detective. ¿Qué hubiera pensado acá Diego Paredes si hubiese visto esta película? ¿Qué opinión hubieras dicho? No sé. No la hagamos ver, yo creo que si lo obligamos a ver esta película abandona el cineclub. Sí. Pero volviendo al tema de la comida chatarra y el tema de que nosotros le pegamos al logo Netflix, era una película para streaming. Sí, totalmente. Sí. Y de hecho es una película para streaming que yo decidí verla porque Pedro me dijo, es la película del director de Tren a Busan y que produce Cuarón. O sea, esos motivos eran lo suficientes para que yo diera play. Y te digo, ¿Juanca? Lo que yo igual me encontré en algo que igual me hizo pasar una buena tarde. No sé, no estoy de acuerdo con que... O sea, no es que no esté de acuerdo. Lamento tu experiencia, Marco. Yo también. Pero es bueno que tengamos, a ver, siempre lo decimos acá, que no tenemos que ver solamente obras maestras o tener que estar todo adecuado. Y nos hemos dado cuenta, y eso a mí me sorprendió descubrir eso. Yo pensé que era mucho más entretenido hablar de películas que no me gustaran para hacerlas mierda y ser cruel y tirarle todos los chistes pesados. Y la verdad que es muy fome hacer eso, que se gasta en 5 minutos esa oración. Y lo que trato de ver acá muchas veces cuando yo veo películas que no me gustaron es ¿por qué no me gustó? ¿Qué fue que hizo que a otras personas sí le haya encantado esta película? ¿Qué creo que hubiese podido mejorarla? ¿O con qué lo estoy comparando? No, pero tampoco es que haya un gran revuelo de películas. Tampoco estuvo como en el top 10. No están según yo, no están las noticias así como ve ahora Revelations. Cineclub que ha vuelto loco. De hecho, la que nos está pegando son las series de adolescencia, el momento que estamos grabando, y Black Mirror. Yo me bajo todos los días en Estación Central, en Metro Tren, y frente a la Estación Central por la Alameda había, ya no está, un tremendo letrero por harto tiempo que decía Revelations en Netflix. Ya. Así que yo creo que hubo harta inversión en la película también en publicidad, lo que no es menor, porque no a todas las películas les coloca las fichas en la plataforma. Yo creo que tiene que ver con los nombres. Puede ser. Los nombres que hay detrás. ¿Sabes qué me da la impresión a mí? Que más que el director o el productor, para la gente que ve películas coreanas o teleseries coreanas, cosas así, creo que por ahí también hubiese podido haber el público objetivo. Porque hay una gran masa de adolescentes y gente que disfruta mucho todo lo que son los productos coreanos. La cultura pop, la música, todo ese tipo de cosas que yo me siento un poco más lejano por tema generacional. Cuando yo era adolescente, la única música pop así eran boy band, eran como gringas, ¿cachai? Pero qué rico también que así existan, que se abran estas puertas. A mí me pasa una cosa parecida. A mí me gustan grupos coreanos, pero como soy más viejo, me gustan grupos que ya están separados y que son los K-poperos de los viejos. Ah, como reggaetón viejito. Sí, pues, las Girls' Generation, Super Junior, son Shiny. Como el Daddy Yankee coreano, así como ya. Bueno, tal cual. Esa es la analogía perfecta. Juan Carlos está sufriendo, veo tu cara. No, estoy pensando cómo pedirte. ¿Cómo activar la corneta señal? Es que no puede ser corneta señal. En este caso sería la cuchufleta señal para preguntarte, Marco, porque seguro, si esta película no te gustó, yo igual
creo que estabais viendo la película pensando, igual esto me recuerda a otra película que sí me gustó y tenéis que tener alguna por ahí sacada. No venía preparado. Ah, no te creo. Marco acaba de sacar un pergamino. No. O sea, si quieren, de Apofenia puedo hablar más que buen atropellado, pero mira, me trataría de ir por el lado de la paranoia e interpretar más los símbolos. El terror es bien fecundo en ese tipo de cosas. Bueno, grabamos un capítulo de una película que no es una gran película, pero que yo creo que es mucho más entretenida que esta, que es Hereje, que ahí también tiene un tipo que Sí. y visualización y cosas así. Es que Hereje tiene muy buen guión, weón. Y la actuación es tan buena. Sí. Y no encuentro Sí. que esta película que estamos hablando ahora tenga malas actuaciones. Al contrario. Yo tengo una apreciación en eso. No creo que tenga malas actuaciones, pero creo que los personajes son muy unidimensionales. Particularmente la detective. Sí, es verdad. Sí. Ahora, ¿qué otra película? Me inclino mucho por lo que son las películas coreanas de terror y todo, pero ya en otros capítulos hemos mencionado tantas donde... ¿Sabes cuál es buena? Hace tiempo no veo y está en Prime. Creo que está en Prime. Historia de dos hermanas. Ya. Una película de terror, es buena, da miedo. No la he visto en los últimos 20 años, pero la vi varias veces en su momento y en ninguna me aburrió, así que esa recomendaría. Y lo otro, de ver coincidencia, ver cosas así, creo que lo podría dejar para... hay varias películas de cine fortiano que podrían tener ese tipo de elementos. Bien. Ya, pero expláyate, po. Bueno, la vieja confiable, Magnolia. Magnolia también tiene varios tipos de coincidencias, de ver símbolos, ver elementos ahí entre medio. No son Bueno, una película la pregunta inicial de Magnolia ¿es coincidencia? ¿Es realmente coincidencia? Y si es de Fantasma y Culpa, a mí me gusta mucho, bueno, no es que ni siquiera es de culpa esa, pero sí de Fantasma, el Espinazo del Diablo de Guillermo del Toro. Otro compadre que ya produce un montón de cuestiones y a veces yo no siempre lo que diga del Toro presenta ya le confío tanto. Es como Spielberg. No, ¿sabes quién? El que se gana el premio en eso es Stephen King. Stephen King, habría que aprender que es Stephen King, donde tú te recomiendas las mejores películas que viste, las mejores series y uno dice, Bueno, ese la buen tiene mal gusto. Ese buen tiene mal gusto. Sí. Ese bueno estaba panelista nuestro. Yo tengo una recomendación musical. Hay un grupo británico, perdón, mejor dicho, y multinacional también, porque han tenido miembros de otros países, que se llama Haken, Haken, que tiene una canción que se llama Pareidolia, que es cuando uno empieza a ver caritas en todos lados. Vaya, si le gusta el metal, si le gusta la música progresiva, vaya y escucha la canción. Oye, No lo muchachos, si han visto las otras películas de este director, ¿no? Yo puro Tren a Busan. Ya, porque estoy en la teoría de que Tren a Busan es como el agua en el desierto, este compadre. Porque... El Donnie Darko, es su Donnie Darko. El Greatest Hit. Sí, porque mira, bueno, esta película... One Hit Wonder. O sea, después de Tren a Busan, yo considero que esto es lo mejor que he visto. Y no estoy diciendo que esté al nivel de Tren a Busan. A ver, tírate los títulos. No, es que las que yo conozco son Psychokinesis, que es del 2018, creo que es la que vino inmediatamente después de Tren a Busan, y Península, que es la continuación de Tren a Busan, pero donde la película, o sea, la historia gira 180 grados en la forma de contarlo. De hecho, a mí me suena más a una película de zombies, pero del corte más familiar. Y no llega. Ese corte pero familiar? ¿Como no tan violento? o sea, es que sigue siendo violento, pero ya está involucrada una familia, ¿cachai? Como que los personajes son como... Es posible que tú puedas o sea, no sé, por la gente más adolescente, los niños puedan comprender más esta historia conectando con los personajes que están ahí, ¿cachai? No es una película eminentemente violenta y de zombies, ¿cachai? Y como la parte humana de lo que sucede es mucho más una historia familiar. Es como Sí, The más Host, conservadora. también película coreana, del monstruo que sale del mar. Y De se Bong mata a la Joon-ho. niña. También. Esa es buena. No, ahí sí. Es raro. Yo hace rato que estoy con ganas de repetirme Mother de Bong Joon-ho, porque creo que también a veces hace ese juego de cambiar de personajes, de puntos de vista, desde el niñito, que es el típico actor favorito de Bong Joon-ho, el papá de la familia pobre en Parásito, con su mamá. El señor Venganza. Sí. Y Oye, una consulta. bueno, y yo voy a pasar a repasar, o sea, a recomendar nuevamente, ya que
dije a mitad del capítulo Casino de Scorsese, solo porque es buenísima. Porque No sé buena y por porque y porque a pito de nada la mencionaste delante. Oye, estaba hablando de Madeo, de Mother, ¿cierto? ¿Ustedes creen que prenderían en nuestro auditorio de Cineclub si hablamos de hacer un especial del Día de la Madre? Porque hay varias madres en el cine que podrían darnos... Marco, yo te voy a tener estos momentos porque no sé cuándo se publique este capítulo. Capaz que ya pasó el Día de la Madre. Concha su madre. No. Ya sé qué película voy a recomendar y que tiene también... Nos pasó con Cónclave, que la estrenamos como en marzo y ahí estaba Cristóbal diciendo Feliz Navidad, chiquillos. ¿Verdad? Oye, Midsommar. En Midsommar también hay escenas donde aparecen caras, aparecen elementos, aparecen cosas raras y también es de terror, pero terror a luz del día por un regalón de justamente de Cineclub que es Robert Eggers, así que esa recomendaría también. No, Coco de Robert Eggers. Perdón. ¿Qué dijo? Robert Eggers. No, sí, pues. Ari Aster, que estos dos siempre se me confunden. Pues cada que se pronuncia muy parecido. Sí, pues bueno. Sí. Bueno, de Robert Eggers voy a recomendar el... Escaleta también, pues bueno. Sí. Porque nacieron juntos, como en el 2015 sacaron películas, todo. Ahora, de Robert Eggers, para no quedar menos, El Faro, donde también hay obsesión con ver elementos y ver criaturas y ver símbolos donde tal vez no hay nada y solo hay vacío. Creo que eso también podría ser. Ya, me voy a tomar de tus palabras, Marco, ya que quisiste recomendar una... Cuélgate de mis palabras. Beau is Afraid de Ari Aster es más precisa en ese punto, en eso de ver fantasmas por todos lados, en que tu mente como que proyecta cosas que no ves, tus miedos, etcétera. Está mucho mejor, más explícito en esa película. Voy a salir de Pero- closet y voy a asumir que no he visto esa película. Esa película es difícil de ver. Esa de esas películas que uno puede recomendar, que son buenas pero irrecomendables. No fui yo. Ya. Película para consumir con sustancias. Oye, ¿nos vamos? Sí. Mira, yo quiero cerrar esta conversación porque se puede entender que de alguna forma no nos gustó la película, no recomendamos verla por lo que hemos... Y la verdad es que no es cierto. Yo recomiendo ver la película. La película a mí me produjo igual satisfacción durante el tiempo que la vi. No me pasó lo de Marco, que extraña las 2 horas y las quiere de vuelta. Tiene hartas cositas. Si se dieron cuenta, tiene tema de conversación porque por algo conversamos 1 hora y creo que podríamos conversar más. Y está ahí, al lado, dele play. Ya está ¿No? pagada, así que véanla. Sí, exactamente. Sí. No, Y para que le siga. igual. No, yo la pasé bien viéndola también. Oye, pero se cae de obvio y no la hemos mencionado. El Día de la Bestia de Alex de la Iglesia. Una película que tiene un sacerdote Sí. que cree estar viendo símbolos, hay satanismo de por medio y tiene lo mejor del cine español, que es Santiago Segura. Y- Así que, Es una película divisiva, o te gusta, o te encanta, o la Pobre odias. hueón. Puta, iba a decir lo mismo que Marco, weón. Marco, vamos a grabar sobre Mira, esa película, weón. Yo Yo debo creo que nadie reconocer- más en Cineclub la apaña. no. Yo apaño el tío, pero voy de cabeza. Porque yo debo reconocer que de Alex de la Iglesia yo lo conocí con El Crimen Perfecto. Y me Qué encantó. buena también. Gran película de Después vendedor. después vi la Comunidad y dije, este weón es un genio. Y después como que empecé a ir para atrás y siempre me recomendaban El Día de la Bestia y por dejado no la vi hasta hace como 2 años atrás y cuando la vi dije, pero lo bueno que me perdí tantos años, weón. ¡Hostia puta! ¡Es mona! Porque yo entré en el juego de la película al minuto. Es que de hecho creo que ese es el tema. Tenéis que entrar. Y tenéis que entrar al tiro en la película. Si no, cuesta mucho. Sí. Y no, y Con Alex de la Pelo Iglesia pasa es lo un mismo. capo, weón. Alex de la Iglesia es un capo. El Y más tenemos capo. Y tenemos el más capito, sí. Y tenemos un panelista, José, que conoce y ha conversado con Alex de la Iglesia. Así José que Cineclub estuvo está con- a un grado de separación de Alex de la Iglesia. Ah, sí, pues, y conversaron a propósito de 30 monedas. 30 monedas, gran serie de Alex de la Iglesia. Yo vería 2 capítulos de 30 monedas o una película de Alex de la Iglesia, me la repetiría si tuviese que volver a ver esta película. Y no digo que esta película sea pésima o mala, sino que dado que el tiempo es limitado. La he pegado. Pero a propósito de las 30 monedas, todo hace un tiempo, creo que en el capítulo Jesucristo Superestrella hablaste de Drácula 2000.
Sí, Mejor que esta. Mira, po, weón, no. ya, voy a confiar en el adolescente Marco de 14, 15 años y voy a decir que Mala idea. prefiero ver Drácula 2000 o Drácula 2001 como se estrenó acá en Chile, porque se estrenó años después y yo como pelotudo fui a verla porque pensé que era la secuela. Que esta película. Ahora, si el Marco de los 15 años le dirían Marco Antonio, desde la comodidad de tu casa, en alta definición, en una definición que no existe en tu tiempo, que es el 4K, vas a Y poder con ver. una mujer al lado tuyo. Sí, más encima, que no es la muñeca System, vamos a poder ver una película de Corea, weón, de terror. Mira, el Marco de 14, 15 años fue el que decidió ser un alcohólico, así que yo no confiaría en ese weón. No, ese fue el de antes, de los 9. Con Charlie. Con Chelindómito. Sí. Ya, vámonos, estamos Saludos a mi divagando gente de demasiado y Costa creo Rica, que... Caseca. Listo. Ya, vámonos, cabrón. Nos vemos, nos desperfilamos, chao. Chao, chao. Oh. Y aún así esta conversación fue mucho más digna que la película.